Amigos de América, bienvenidos al Title Defining Race de la temporada a Abu Dhabi. Tenemos el Gran Premio de Abu Dhabi que se corre en el calendario de Fórmula 1 desde el año 2009, Martín. Y gracias a que lo pusieron al final del calendario, se ha convertido en una pista que ha reemplazado a Brasil en esas definiciones de campeonato que hemos tenido en los últimos años. Definió campeonatos en varias oportunidades en 2010, en 2014, en 2016, en Espera, 2021. te pasaste una definición ahí en el medio, ¿eh? Hay una No sé cuál, no sé de ¿No? cuál estás hablando. No sé, yo me acuerdo una muy puntual de un año. Ya vamos a llegar ahí, por ahora te la dejo pasar. Pero nada, seguro la vamos a conversar. Es un circuito de 5.281 metros que se recorre en 58 oportunidades este fin de semana, en un circuito que es bastante agradable a la vista. Es un circuito que tiene allí una marina artificial improvisada que lo hace un poquito más opulento de lo que ya es en su locación exclusiva en el Medio Oriente. Y este fin de semana vamos a ver qué va a pasar con esa telenovela mexicana en la que se convirtió el título de pilotos del año 2025. Tenemos definición de pilotos. Creo que desde 2021 es la primera vez que tenemos una definición así, ¿no? O que llegamos a Abu Dhabi con una expectativa con respecto al campeonato de pilotos, porque 2022 fue bastante cómodo, ¿no? La victoria de Verstappen, 2023 fue paliza absoluta, el año pasado ya teníamos campeón, se definía, ¿no? El campeonato de constructores para ir para Ferrari contra McLaren, que terminó siendo campeón McLaren, pero otra vez tenemos una definición de campeonato de pilotos acá y no es poca cosa porque tenemos 3 pilotos, 2 equipos, Max Verstappen, posible candidato donde se tienen que jugar la victoria, el podio, no es de que pueden andar jugando ¿no? con la calculadora por un P7, no, tienen que ir a por todo. Y la verdad que me están empezando a picar los nervios. El hecho de que falta solamente, bueno, un día para los libres es como, ya quiero que llegue el fin de semana. Y eso es lo bonito de ser fan de la Fórmula 1, porque aunque nuestro equipo Martín nos dejó en depresión y en terapia, igual estamos emocionados por lo que va a pasar con el título de pilotos este fin de semana. Es una definición que va a estar muy interesante. Por un lado tenemos a Max Verstappen, el piloto de esta generación, y por el otro lado tenemos a un Lando Norris, que no es el piloto de esta generación, pero tiene el auto de este set de Pero regulaciones. no, pero si Zach Brown Un dijo que Oscar esta era la Piastri. era Norris, ¿cómo que no es el piloto de la Ah, generación? sí, es verdad, no, me equivoqué. Sí, estamos en la era Lando, se Sí, acabó sí. la era Max Verstappen. Y Oscar Piastri, que está ahí, bueno, por llevarle la contraria a Zach Brown, básicamente. El famoso me invitó un amigo, pero bueno, a ver, obviamente todos tenemos fanatismo, todos tenemos prioridades. Como espectador neutro, si me preguntas a mí quién creo que sería más lógico que gane o quién, digamos, vamos a mirar, ¿no? Como con mayor expectativa hacia el pasado, ¿no? Como con mejores recuerdos, sería si gana Verstappen. No hay lugar a dudas, sería un campeonato mágico para Max. En lo personal, yo creo que desde el punto Es de vista de poético. manejo sería por encima de 2021. Porque si bien 2021 manejó o sea, impresionante, creo yo que la distancia entre el Red Bull y el Mercedes era menor de la que fue este año Red Bull y McLaren. Entonces yo creo que como desde el punto de vista del piloto, al menos desde afuera para mí como espectador, este campeonato de Max sería el más memorable hasta ahora de los posibles 5, ¿no? Dicho, Que podría llegar a tener. dicho de otro modo, sería haber obtenido un campeonato con el peor auto posible para luchar por Sí, un campeonato. sí. En el que tuvo que luchar más para conseguir el posible título, suponiendo que lo consiga, ¿no? Veremos. Puede pasar cualquier cosa este fin de semana. Claro, todavía sigue con esperanzas también los fans de Oscar Piastri que se aferran a estadísticas, como que, por ejemplo, cuando ha llegado una definición en la última carrera de 3 pilotos, el tercer piloto suele ganar el campeonato. Pero esos son solo numeritos. Veamos este fin de semana. ¿Y dónde se va a disputar esta definición, Martín? Vamos a ver el curva a curva y luego vamos a estar hablando allí de unos temas que salieron esta semana. Dale, vamos al. Alineaciones de pilotos confirmadas para todas las escuderías. Sí, vamos al curva a curva, porque es una pista que ha cambiado, ha tenido un cambio bastante reciente, creo que fue en 2022, ¿no? Que se implementó la trazada que vamos a ver ahora, y un circuito con historia que, como decís vos, ha tenido muchas definiciones desde el 2009 para acá, y una en particular en la cual no vamos a querer hablar, pero te voy a obligar a hablarlo, porque la vi hace poco y es. Quiero saber qué opinás y qué La sentiste en esa de, carrera. la de los dobles puntos de 2014 o la de Frankfurt También 2016. vamos a hablar un poquito de todo Ok, eso. ok. Así que vamos al curva a curva.
Y bueno, Manu, acá estamos ya sentados en el auto del campeón del mundo de la temporada 2025, en el auto que maneja Max Verstappen con el Red Bull, así que vamos a hacer el curva a curva. Como siempre, obviamente nos enfocamos tanto en clasificación como en carrera. Lo importante, ¿no?, para la clasificación acá, a tener en cuenta es de que se arranca muy tranquilo, te tenés que venir completamente para la izquierda. Acá a la derecha tenemos la entrada a boxes, de la cual vamos a estar hablando más adelante, ¿no?, porque es una, no solamente entrada, sino salida de boxes muy particular. Pero bueno, en clasificación, de hecho, fíjate que acá está las marquitas de las huellas, ¿no? Los pilotos siempre se quieren ir lo más para la izquierda posible. Obviamente no pueden cruzar la raya blanca hacia la izquierda porque te anula no solamente esta vuelta, sino la siguiente, que es la que realmente importa. Entonces la posición para arrancar una vuelta de clasificación siempre es esta, ¿no? Con los neumáticos derechos en el borde de la raya blanca, bien para la izquierda, casi completamente afuera de la pista. Tercera marcha, se vienen para la derecha. Última curva, lo interesante es de que fíjate de que tiene como una comba, ¿no?, para hacia adentro. Fíjate que tiene como un pozo en el medio del vértice, que es muy importante tomarlo de la manera correcta porque te ayuda a salir con mucha más velocidad de la curva. Es como que te ayuda mucho a doblar el auto hacia el vértice, así que es necesario atacar muy agresivamente esto, no solamente empezando vuelta, sino cerrando la vuelta. Este piano se puede tocar un poquito, es ligeramente montable porque como venimos despacio, ¿no?, la carga aerodinámica no es tan fundamental, así que es como que se ataca así bastante y obviamente nos vamos completamente ancho. Acá ya para iniciar una vuelta tienen que apuntar en esta dirección y bueno, después nos vamos a enfocar para cerrar vuelta. Curva de tercera marcha. Con respecto a la recta principal, fíjate que la huella pasa como justo por el medio. Aún así, el lado izquierdo suele estar ligeramente más engomado porque los pilotos cuando cierran vueltas se quedan a la izquierda. Entonces, especialmente en la mitad de la posición, ¿no? Pero P2, P4, P6 también suelen tener un poquito de ventaja comparado con los cajones de la derecha, que son P1, P3 y P5. Así que esta es una de las raras chances donde no digo que P2 tiene una ventaja necesariamente, pero el caucho extra te puede llegar a ayudar en la tracción, especialmente P4 y P6 contra P3, P5 y P7. Así que es como la ligera ventaja, ¿no? P1 suele tener por ahí un poquito más de engomado, pero P3 es probablemente el que menos engomado tenga de los de adelante con respecto a la largada. Es una largada bastante sencilla, bastante cortita, serán más o menos unos 300 metros, no tiene mucha ciencia. ¿Mencionamos algo antes de arrancar, Manu, o vamos ya con una simulación de largada? Vamos con una simulación de largada. Esta largada va a ser muy interesante, Martín, porque tenemos tres Title Fighters probablemente en las posiciones delanteras y una primera curva que ya nos vas a contar por qué es tan interesante para este tipo de maniobras. Sí, sí, porque hemos tenido contactos acá, tanto reales como Dicho de ficticios, otra ¿no? forma, Así que ¿por qué Norris va a perder, por qué Norris va a perder la la pole pole position en la position, curva 1? también, claro, Cuéntanos. exactamente. En fin, como les decíamos, acá P2, porque fíjate que a la derecha se ve como la parte oscura de la pista. Fíjate que P1, el cajón de P1 prácticamente no tiene engomado. En cambio, P2 es como que puede llegar a tener un poquito más de engomado, especialmente en los neumáticos traseros. Entonces la tracción suele ser mejor de P2. Y como la primera curva es hacia la izquierda, sí sale mejor P2. Una diferencia de 5 metros, ponele, es capaz de llegar a meterle la nariz para pelear el apex, ¿no? Para pelear el vértice. Así que vamos a hacer una pequeña simulación de largada. Quinta marcha, ponele que alguno capaz que toque sexta. Acá llegamos ya a la frenada. Para vuelta de quali, acá tenemos el cartel de 100 a la derecha. Ponele que la frenada será más o menos 80 metros, 80-70 metros. Normalmente en vuelta de quali se llega en séptima marcha, vamos a bajar a cuarta marcha. Y con respecto a lucha de curva 1, ponele que llegan en sexta marcha, también van a frenar a cuarta. Pero ¿qué es lo que pasa, Manu? Esta es una curva bastante estándar, ¿no? Cuando la analizás así por su cuenta, es una curva de más o menos 90 grados hacia la izquierda, la curva 1, donde venís acá, atacás el piano. No podés tocar la banana, tenés que montarte solamente al primer piano, no podés bajarte del piano, pero podés atacar este piano y venimos para la derecha y usamos toda la pista. Acá se puede usar el AstroTurf en la salida de la curva, entonces el objetivo es que los neumáticos delantero izquierdo se queden justo sobre la raya blanca. Acá hemos tenido vueltas anuladas, hay pilotos de que cuando la vuelta está en tipo muy apretada intentan sacar tiempo en cada curva y esa también incluye la curva 1, así que hemos tenido vueltas anuladas en la curva 1 acá, así que hay que estar atento porque es muy fácil irse ancho. Y bueno, Manu, ahora repasemos, ¿no?, lo que puede llegar a pasar en una posible largada. Es una curva 1 muy muy interesante porque tiene una vía de escape bastante amplia que, aunque la curva pareciera ser más cerrada de lo que realmente es, esa zona de escape permite esa agresividad adicional porque si te vas de pista no necesariamente vas a terminar fuera de la carrera. Si te vas de pista correctamente, si terminas haciendo un trompo puedes perder mucho.
pero en general se presta para que los pilotos puedan ser agresivos. Claro, 100%. Y bueno, vamos a mostrar lo que va a ser básicamente la trazada Max Verstappen. Porque lo que tiene en particular esta curva también es de que si vos venís por adentro... a ver, ¿qué es lo que pasa? Normalmente en una pelea, ¿no? En curvas 1, en curvas de este estilo, vamos a usar de ejemplo lo que pasó con Pierre Gasly y Hülkenberg la semana pasada. Viste que Hülkenberg va por afuera y cuando llega la hora de acelerar, antes del contacto, se nota que Hülkenberg acelera antes. ¿Por qué? Porque cuando vas por afuera, pues normalmente podés llevar mayor velocidad que el auto que va por adentro. Pero esta curva en particular es distinta porque por más que parezca normal, por cómo es el ángulo de la curva y cómo está ligeramente en subida y por cómo es el escape, el que va por afuera realmente no tiene tanto espacio para tomar la curva con mayor velocidad. Entonces lo que pasa es que si yo soy Max Verstappen, te estiro la curva y ponele que te freno acá, pasado, el auto de la derecha no es que me va a poder acelerar y pasar por afuera, sino que los dos igual tenemos que hacer la curva a la misma velocidad, por lo tanto la ventaja del Apex es muy importante. Y muchas veces pasa de que como el auto que está dentro sí o sí se ve para afuera porque te agarra como un pequeño subviraje en la curva 1, especialmente en la largada con los neumáticos fríos, lo que pasa es que como decís vos, el auto por afuera prácticamente como que tenés que ir por afuera de la pista, ¿no? Porque en la trazada Max Verstappen va a terminar acá de todos modos, por más que haga la curva por adentro. Entonces podemos llegar a ver contactos de autos intentando volver a la pista, podemos llegar a ver contactos de autos que por ahí viene por afuera y se cierra como si no hubiera un auto adentro y pueden llegar a encontrarse. Puede haber subviraje del auto que vaya por adentro y enganche a alguien por afuera, que creo que es lo que pasó el año pasado, ¿no? Con Piastri, que terminó trompeado acá en la curva 1, no me acuerdo con quién había sido el contacto. Si no fue con Verstappen, pegan el palo, de hecho. Entonces, claro, que terminamos celebrando porque ese retraso de Piastri favorecía esa lucha entre McLaren y Ferrari. Habla por vos porque después Piastri se la puso de atrás a Colapinto, claro. Así que nosotros no la festejamos todo. Claro, que después vamos a llegar a la frenada de la curva 6, que Piastri se la lleva puesta lamentablemente Colapinto. Pero bueno, eso con respecto a la curva 1. ¿Algo más que aclarar o seguimos para adelante? Seguimos. Dale. Acá, en cambio... de acá en adelante tenemos que ir todo completamente a fondo, no hay mucha ciencia, nos quedamos con el auto lo más a la derecha, vamos a ir subiendo los cambios despacito. Esta parte se hace en sexta, se puede tocar este piano interno, séptima, todo esto es completamente a fondo, 100% a fondo. Este piano también podés llegar a rimarlo, podés llegar a rozarlo. Acá hay que tener mucho cuidado de que no te agarre su viraje, con estos autos tienen tanta carga que hoy en día no te agarran su viraje, pero he visto autos pasarse de ancho acá si llegan con un poquito de su viraje en los delanteros. Por ahí en 2022 pasaba más con estos autos. Volardo se lo han llevado acá. Volardo se lo han llevado puesto, por eso, porque por cómo es la curva, porque viste que la curva era como ascendente y después bajás, en ese cambio de gravedad de ir de lo alto para abajo, a veces los delanteros te llevan para la izquierda, pero estos autos tienen tanta carga aerodinámica hoy en día de que ya no pasa tanto. El año pasado ya no pasaba, este año mucho menos. Vamos a seguir acá. Algunos autos se van en séptima, otros suben a octava. Nos vamos a venir para la derecha. Creo que ahí esa raya que acabo de pasar, sí, justo la pasé y me di cuenta. Justo miré el mapa y la pasé. Acá tenemos dos rayas seguidas. Esta que está acá es la zona de detección de DRS, que creo que es la más importante de la carrera, porque es el punto de sobrepaso más interesante y más histórico, ¿no? Para lo que fue 2021, y justo acá termina el primer sector. Acá llegamos en octava marcha. En clasificación, esta frenada la queremos hacer a más o menos 60 metros. No queremos tocar el piano de la derecha. Estos pianos lo que tienen en particular es de que son pianos reales. Fíjate que son completamente planos, pero son pianos reales. No es como en pistas callejeras, ¿viste? Donde por ahí están pintados y simplemente tenés un poquito menos de agarre porque es pintura. No, acá son pianos. Entonces, la diferencia de agarre entre la pista, que es un asfalto bien hecho, es de alta calidad este asfalto, uno de los buenos asfaltos del año comparado con un piano, es muy baja. Entonces, en frenadas en particular es muy importante no tocar el piano. Entonces, los autos se mantienen acá en el borde de la raya blanca. Frenamos a más o menos 70 metros, bajamos a tercera. Lo particular de esta curva es de que vos normalmente cuando haces una curva vos decís tengo que pegar el apex, la prioridad es pegar el apex, pero la recta es tan larga y es tan importante, que es el punto, ¿no?, donde está la mayor velocidad punta de esta pista. Es muy importante acelerar lo antes posible para tener una buena lanzada, y muchas veces para eso es mejor irse un poquito más ancho, tener un poquito de subviraje acá consciente, no es como que doblás con de todo para la izquierda a propósito para tener subviraje, y por más que le erres el apex, si vos venís por acá por esta línea de carrera, acá ya
ya puedes empezar a acelerar. Entonces es más importante eso en sí, el punto de aceleración, que pegar el vértice. Entonces si ustedes ven los onboards y ven un auto en esta línea, ¿no? Fíjate que acá estamos como 1,5 metros, casi 2 metros, abiertos de la Apex, no es que están perdiendo tiempo, es que priorizan la aceleración. Hay autos que sí, lo doblan tipo acá rozando el piano, es lo ideal, pero muchas veces en el afán de querer doblar temprano, por ahí frenás un poquito de más, un pelín de más, y terminás soltando antes el freno y teniendo que acelerar un poquito más adelante. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es como podés llegar a perder tiempo si la prioridad es el Apex. Por lo tanto, la mayoría de los pilotos prefieren irse ligeramente más ancho, medio metro, 1 metro más ancho, y asegurarse de tener una buena aceleración, porque ganás más tiempo y más velocidad en una vuelta con una buena aceleración que con un vértice más del montón, que en sí la velocidad paso por curva acá no es tan importante. Entonces, aceleramos lo más antes posible, nos vamos bien para la derecha y Manu, acá llegamos a la zona de sobrepaso prime de esta pista. Tenemos la zona de DRS acá bastante temprano, debe ser cerca de 1 kilómetro esta zona de DRS. Abrimos DRS y acá tenemos... Claro, y acá tenemos, bueno... Oportunidades de hablar de sobrepasos históricos tenemos a elegir, así que Manu, te dejo comentar lo que vos consideres necesario. Bueno, aquí ha pasado de todo. Aquí tuvimos pelea Hamilton, Verstappen. Aquí Richardo hizo como 50 dive bombs en una carrera en su peak. Era su lugar predilecto para hacer sobrepasos, porque al final de esta recta no solamente hay una curva cerrada, sino que hay 2 curvas muy, muy cerradas. Y se presta para adelantamientos muy, muy bonitos. 2021, creo que a lo mejor lo tienes más fresco que tú, pero aquí hubo esta maniobra controversial de Hamilton-Verstappen. Y sí, hemos tenido aquí adelantamiento, y vamos a tener, este es el fin de semana, esta es la curva a observar para los adelantamientos que vamos a tener este fin de semana. Sí, 100%. Igual aquí además concluyó la remontada de Leclerc el año pasado en la vuelta 1, terminó justamente en la curva 6-7, donde terminó adelantando 12 autos en total. Sí, claro, porque él largó desde atrás de todo y terminó en P8 al final de la vuelta 1, en la cual, como decimos, acá... Y terminó en P8 en la curva 7. Claro, que en la curva 7, bueno, creo que pasó 2 autos en la curva 6 técnicamente y uno en la curva 7, pero en la sección que vamos a ver ahora pasó 3 autos en una sola maniobra básicamente, lo cual fue impresionante, que creo que por adentro venían Bottas peleando con Magnussen, los pasó por afuera y después atacando en la curva 7 logró pasar un tercer auto que no me acuerdo quién era. Pero sí, gran maniobra de Charles Leclerc, gran largada, que venía obviamente Ferrari contra... Una Ferrari competitiva, ¿no? Contra autos de mitad de tabla. Y nada, impresionante para repetir esa maniobra una y otra vez. Y bueno, con respecto a lo que decías de la maniobra de Verstappen y Hamilton, en realidad no fue en la recta, sino que fue en la frenada de la 5, ¿no? En aquel famoso reinicio de 2001, de que fue Verstappen con los neumáticos blandos completamente nuevos comparado con los duros de Hamilton de como 30 vueltas, les tira frenada, le gana como 20 metros, Hamilton ni bien ve de que Verstappen le tira, va lo más ancho posible para tratar de tener la mayor velocidad punta acá, Verstappen le gana en la carrera al vértice y obviamente sale con mejor tracción por los neumáticos, Hamilton con la diferencia motor y la succión trata de atacar, pero acá al final no le termina de meter el auto en el vértice Verstappen, que básicamente venía por acá. Digo, si ven esos 2 pasos, bueno, primero que Verstappen venía haciendo uy por toda la frenada, por toda la recta, y después al punto de la frenada venía acá, hasta que Hamilton se muestra a la derecha y ahí se le tira completamente para la derecha para cerrarlo. Gran maniobra, impresionante Verstappen, tremendo ataque, impresionante defensa, y obviamente eso le terminó valiendo su primer título. Con respecto al paso de curva acá, obviamente venimos con DRS, el cual no lo apreté. Algo muy importante para acá es de que necesitamos ir con el balance de frenada muy para adelante. Acá en el juego, ponele que normalmente yo uso 58% de frenada, pero en los autos reales deben usar 61, 62 más o menos. Necesitas el balance de frenada muy para adelante, por el hecho de que esta es la frenada más fuerte de toda la vuelta, y encima, cuando hay viento, el poco viento que hay acá te viene de cola, entonces hace que la frenada sea un poquito más dura de hacer, porque básicamente el viento te quiere empujar ligeramente para adelante. Acá tenemos el cartel de 150, la patada inicial la queremos hacer a más o menos 120, 130 metros. Lo mismo que decíamos hoy, no queremos tocar el piano porque acá es pintura. Fíjate que acá se va a notar clarito la diferencia. Acá es pintura, pero después empieza el piano real. Y si vos venís con esta línea acá, apretando los frenos con los neumáticos delanteros cargados, el cambio de superficie hace que bloquees automáticamente los neumáticos y te vayas ancho, que es algo que he visto autos pasarse acá por
rozar ligeramente el piano. Entonces la línea ideal es justo acá, lo mismo que en la anterior, en el borde de la raya blanca. 130, 120 metros, vamos a bajar a segunda marcha. Esta es una de las pocas pistas donde se usa la segunda marcha para frenada. Es una frenada que querés hacer completamente recta y querés doblar tarde, no es como que querés llegar doblando, viste, con un poquito de... No. Querés venir completamente recto y cuando doblemos es como que querés doblar de una. Este piano lo atacamos. Acá, en este paso, querés quedarte lo más a la izquierda posible y ni bien vas a tocar el acelerador, ¡pum!, tercera. Entonces toda la aceleración la querés hacer prácticamente en tercera. Si vos tocas segunda, acelerar con segunda y después cambias a tercera, en el cambio o sea, en el paso del cambio tenés chance que se bloqueen ligeramente los neumáticos traseros y ese cambio de torque te puede generar, viste, un poquito de sobreviraje que no querés. Vos acá querés estabilidad. Entonces, antes de tocar el acelerador, ¡pum!, subís a tercera, nos mantenemos lo más a la izquierda posible y acá queremos atacar. Es muy importante no atacar esta banana. Querés atacar el piano, pero no querés tocar la banana. Tocás la banana y te vas para afuera. Y la otra cosa importante es que como estamos ligeramente en subida, tenés que ser muy cuidadoso con el acelerador. Si acelerás muy de golpe, podés llegar a trompear acá con los neumáticos traseros. Entonces es como que tenés que tener mucho cuidado y mucha paciencia con el acelerador. Y una vez que pasás el piano y que sentís que el auto se estabiliza, que la pista, fíjate que justo acá es como que empezás a llegar, ¿no?, a la cumbre de la mini montañita, ¿no?, de ese cambio de altura. Acá ya sí querés acelerar completamente a fondo. Usamos toda la pista, acá usamos el piano, cuarta marcha. Inmediatamente tenemos, claro, justo ahí atrás lo pasamos, la zona de detección de DRS, porque está acá, en la aceleración, y ahí nomás, a 100 metros tenés la zona de DRS. Entonces es muy importante también cómo posicionas el auto cuando estás peleando con otros autos, porque muchas veces el que ataca en la curva 6 puede llegar adelante, pero si el de atrás prioriza la tracción saliendo de la 7, te puede volver a atacar inmediatamente hacia la frenada de la curva 9 con este DRS. Entonces es muy importante eso, el cómo transitan la curva 6 y curva 7 cuando van de a 2. Así que eso, aceleramos, vamos de cara hacia la zona de DRS. Acá esa curva se sale en tercera marcha, vamos a subir todo hacia la octava. No, mentira, acá algunos autos se quedan en séptima, algunos sí son en octava. Acá lo más importante obviamente es tratar de ir con la línea con el mejor... con la menor cantidad de volante posible para ser lo más sutil, para no perder tanta velocidad. Y acá en esa batalla mítica de Hamilton contra Verstappen es que pueden ver a Verstappen venir para acá inmediatamente, porque Hamilton tenía DRS atrás y Verstappen viene con el auto acá. Es como que no le da la chance a Hamilton de ir a por el apex, de ir a por el vértice, y Hamilton no le queda otra que irse para afuera, y es ahí donde Verstappen viene para acá. Y este fue el último punto donde quizás, ¿no?, los fans de Hamilton tenían un poquito de fe de que lo pueda pasar a Verstappen, pero nada, la diferencia de neumáticos fue impresionante. Acá, y de todas formas, antes de eso tuvimos la defensa del Mexican Minister of Defense, también, que también defendió en ambas zonas de RS de una forma que solo Checo puede hacer. Impresionante, sí. Aquí se ganó su título. Sí. Esa vuelta y media que fue en esa misma carrera después de la primera parada de Hamilton, creo que fue impresionante. La verdad es de que a todos nos dejó. La lección que dio Checo, sí. Yo nunca vi a alguien manejar al 100% y hacerle perder 5 segundos en una vuelta al auto de atrás con defensa pura. De verdad, vayan a ver el onboard de Hamilton, porque... Y sin hacer cosas peligrosas. No. Siempre respetándole y dándole espacio. Nunca puso en riesgo a nadie. No. Y todo fue completamente predecible. Vos estás en el onboard de Hamilton, en la posición de Hamilton, y vos sabés lo que va a hacer Checo. Pero Checo lo hizo de una manera que de verdad no podías hacer absolutamente nada para evitarlo ni para pasarlo. Esa vuelta y media es impresionante. Vayan a verla, por favor, porque la verdad es que... de verdad que el título de Mexican Minister of Defense está bien merecido. No se lo va a quitar nadie nunca. Y creo que lo más lindo es de que Checo, que en esa carrera no es que venía tipo P20, ¿no? Era con un auto competitivo, con ese Red Bull, todavía estaba ganando hasta 2022, y yo creo de que ese es el Checo que extrañábamos ver, ¿no?, en este último año, del año pasado cuando corrió. Checo, porque cuando yo vi a Verstappen en la misma cámara de Checo y Hamilton, dije, no lo puedo creer. No, sí. Es que es algo que yo nunca vi en mi vida. Es impresionante. Cuando entró en el frame, Verstappen, dije, esto no tiene sentido lo que acaba de hacer Checo. No, sí, es impresionante. Es para verlo y ponerlo en un cuadrito. Es probablemente uno de los mejores puntos de la carrera de Checo, demostrando que es un piloto muy versátil, ¿no? Porque él, cuando era pibe, por ahí era muy agresivo, tenía una conservación de neumáticos impresionante, envidiable, de los mejores pilotos conservando neumáticos en su carrera. Sabe atacar, sabe defender, es un piloto muy completo, y la verdad que estoy muy expectante por volver a verlo a Checo el año que viene. Esperemos de que esté bien para Cadillac, que el auto le ayude. Volvemos al curva a curva.
Bueno, también otra cosa, ¿no? De que este es creo que uno de los cambios más importantes, ¿no? El primer cambio fue entre la curva 4 y 5, que antes ahí había 2 curvas más que hoy no existe, ya lo pasamos, así que no lo vamos a ignorar. Esta curva antes también era una secuencia de S que terminaba con una curva de 90 grados hacia la izquierda. Hoy en día es un solo curvón hacia la izquierda, la curva 9. Es muy divertido de manejar, es impresionante. Y acá también empieza el tercer sector. Tercer sector que es donde realmente empiezan a sufrir los neumáticos, que es algo de lo cual no hablamos hasta ahora. Viste que te decía Manu que para la frenada de la curva 6 vos querés el balance de frenada totalmente para atrás, para adelante, perdón. Acá es donde de a poquito querés moverlo para atrás. Acá querés 1 o 2 clics incluso el balance de frenada para atrás, porque esta curva, que insisto, se llega en séptima, a veces octava marcha, dependiendo del auto, querés venirlo más a la derecha. Otra vez, no tocamos el piano para la frenada, queremos frenar más o menos 50, 40 metros, súper tarde, y vamos a bajar a quinta marcha. Esta sí es una de esas curvas donde querés ser súper suave con el freno, con el pedal, porque necesitas sí o sí que el auto esté completamente plano para tener la mayor cantidad de carga aerodinámica posible. Y acá es donde empezamos a castigar los neumáticos. De acá en adelante los neumáticos sufren con de todo. Queremos llegar bastante tarde al apex, acá queremos entrar como un poquito pasado. En este punto queremos empezar a acelerar, lo cual es muy peligroso porque hay un pequeño bache acá que el juego lo representa, pero no sé si le hace justicia a lo que es este bache. Si ustedes ven la vuelta de la pole position del año pasado, van a ver de que Lando cuando empieza a acelerar es como que ¡guau! Tiene un pequeño momento en el volante. Es porque este bache es muy fuerte y te agarra justo en el punto donde querés empezar a acelerar. Entonces algunos pilotos prefieren irse un poquito más ancho para agarrar como de refilón el bache con los neumáticos izquierdos, que son los que menos esfuerzo están haciendo, ¿no? Esta curva te castiga a los derechos. Entonces por ahí querés irte más ancho simplemente para esquivar el bache, para poder acelerar con un poquito más de fuerza. Acá queremos usar toda la pista, que allá sí venimos completamente a fondo con el acelerador y los neumáticos derechos exigidos. Queremos ir bien ancho, queremos usar todo el piano, sexta, séptima marcha. La derecha, la réplica de Mónaco. Exacto, acá a la derecha tenemos todos los barquitos, sí. Y acá, ya estamos oficialmente en el sector 3. Nos queremos venir por la izquierda y acá queremos hacer un clic más para atrás. Acá queremos tirar los frenos un poquito más para atrás, porque esta frenada es un poquito... Es complicada este sector, porque si bien querés intentar frenar lo más derecho posible, es casi imposible frenar con el volante completamente derecho. Entonces, nos vamos lo más a la izquierda, bien para la izquierda acá. Queremos ir doblando lo antes posible, cosa de acá tener que doblar lo menos posible en la frenada. En este punto el auto ya lo queremos tener apuntando hacia el punto final de la frenada y empezamos a frenar. Vamos a bajar a tercera marcha. Acá en este punto todavía tenés que venir con freno aplicado y ya tenés que empezar a doblar. Entonces esto no solamente te castiga los neumáticos traseros, sino que también el delantero izquierdo sufre un poquito con la frenada. Queremos atacar este piano. Acá queremos usar absolutamente toda la pista. Nos venimos bien ancho. Cuarta marcha. Nos venimos lo más a la derecha posible, pero fíjate que el espacio no te da para irte mucho para la derecha. Entonces la trazada ideal suele ser acá. Y este punto es algo que a mí no me sale. Y lo van a ver en la vuelta rápida. Y otra cosa que no mencioné acá es de que, ¿te acordás que en Qatar, Manu, yo te dije de que había como 3 puntos nomás donde podías ganar o perder décimas? Abu Dhabi es al contrario. En todas las curvas tenés como distintas formas de hacer algo. Podés jugar con el balance de frenada, podés jugar con el diferencial, podés jugar con la tracción, podés jugar con qué tipo de línea haces, con qué piano atacás, con dónde vas. Entonces es como que cada curva, cada combinación de curva podés ganar o perder más tiempo. Este personalmente es una de las curvas que más me cuesta y he visto pilotos que también les cuesta, porque la línea ideal, vayan a ver otra vez el onboard de Norris del año pasado, a él le sale, que es un solo movimiento de volante y querés gestionar la velocidad de paso por curva solamente con el acelerador. Y después tenés pilotos como es el onboard de Verstappen de 2023 de la pole position, o como le pasó con la Pinto del año pasado, de que no le salen y vas a tener que ir corrigiendo con el volante en el paso de las siguientes 2 curvas. Lo ideal es eso, un movimiento de volante a partir de acá y con la posición inicial del volante haces toda la curva, lo cual a mí no me sale y hay pilotos de Fórmula 1 que no le salen, y eso demuestra, ¿no?, lo interesante y lo complicado que es manejar esta pista, de que a pesar de ser una de las tantas pistas del Medio Oriente, creo que esta es una de las pocas que respetamos, ¿no?, porque es un buen circuito de carreras, tanto a una vuelta como para carreras. Entonces, cuarta marcha, queremos venir para acá. Se puede rozar este piano, no es ideal, pero lo puedes tocar, puedes llegar a rozarlo. Inmediatamente el auto se ve completamente para la derecha, querés acelerar, pero con cuidado para no perder tracción con los neumáticos traseros. Acá, este es un tema. ¿Podés tocar el piano? El problema es de que el piano de afuera tiene menos agarre. Y si lo tocas, te puede llegar a pasar lo que le pasó a un piloto muy famoso que tocó este piano, que fue Latifi. Para quien pide un minuto de silencio en este momento. Claro. Para Nicolás Latifi. Latifi en 2001. Que lo que le pasó a la cabra canadiense es que tocó acá el piano.
Y este piano no tiene tanto agarre, entonces como seguís exigido, los neumáticos traseros, el trasero derecho acá viene al 100% de estrés todo el tiempo, entonces llegó con menos carga acá, como que entró medio de costado y cuando atacó este piano que se tiene que atacar, perdió completamente toda la tracción y se fue al muro para la derecha. Y bueno, y ese choque fue el que terminó dando, ¿no?, el famoso safety car de vuelta 51 o 52 creo que fue de 2021. Entonces, ese piano... Escuché que desde ese entonces él recibe mensualmente un cheque por parte de un tal Maximilian que le deposita su chequecito mensual desde ese momento. No sé si será cierto, ¿eh? Es incomprobable, pero no me sorprendería. Porque en ese punto Hamilton tipo ya era campeón, ¿no? Era simplemente esperar el paso por recta. Y creo que también es importante hablar de que eso demuestra el por qué en definiciones de campeonato no te podés relajar hasta que baje la bandera a cuadros, porque de verdad puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y con los comisarios de carreras que este año no fueron los mejores que hemos tenido, puede llegar a darse otra situación donde tenés una decisión de comisariato de carrera donde puede llegar a ser... No, Mike. Porque nada, si hay una decisión de comisarios cuestionable, es aquella no bandera roja 2021. Pero bueno, creo que después podemos llegar a hablar de eso, después del curva a curva. Entonces, acá, eso. El piano entrando hacia esta es curva 13 y 14. El piano de afuera de la 13 no lo querés tocar, el piano interno de la 14 sí lo querés tocar. Y bueno, y acá es donde querés empezar a acelerar a fondo, pero tenés que tener mucho cuidado, porque si aceleras temprano cuando los traseros todavía están en el piano, podés perder el agarre como le pasó a Latifi. Entonces tenés que ser muy, muy gradual. Y otra cosa a tener en cuenta es que acá tenés que usar toda la pista, pero vos fíjate que acá tenés pintura. Entonces, no es AstroTurf, esto tiene otro nombre, ¿no? Pero viste esa pintura que tiene como agarre, como que frena el neumático. Entonces tenés que tener cuidado porque el agarre de esta pintura es menos que con una pintura normal incluso. Entonces a veces no podés acelerar a fondo hasta que ya estás no como mirando para afuera. Es como medio tricky el cambio de agarre en toda esa transición de curva 13 y 14. Es como que tenés 3 puntos distintos con 3 tracciones distintas para los neumáticos y encima que los neumáticos llegan completamente cocinados. Entonces vamos a preparar la última curva, sexta marcha, nos venimos lo más para la izquierda posible. Esto es todo a fondo, acá te querés subir al piano, querés doblar para la derecha con un solo movimiento lo más suave posible. Acá querés tocar este piano, lo puedes atacar e inmediatamente nos vamos para la izquierda. Y en ese tramo entre que acelerás saliendo de la 14 y acá tenés que hacer 2, 3, 4 clics para adelante otra vez, porque ¿qué es lo que pasa? Todo ese sector de tracción saliendo de la curva 7, ¿no? Como para la segunda zona de RS, el paso por curva de la 9, la frenada de la 11 y la 12 y una aceleración de la curva 13-14 te aniquilan los neumáticos traseros. Entonces acá llegan completamente sobrecalentados y la única forma de no perder tracción y de hacer rápido este paso por curva es pasar el balance de frenada completamente para adelante para que los neumáticos delanteros reciban el mayor estrés de esta curva. Si te olvidas de esto, vas a perder el control del auto. Y hemos visto a veces pilotos que calculan mal el balance de frenada y se van de costado o pierden agarre entrando en la última curva. Es por eso, porque los neumáticos traseros llegan al límite y es una de las cosas también a tener en cuenta en una vuelta de clasificación, ¿no? De que si sobrecalentás los neumáticos traseros, por ejemplo, saliendo de la curva 5, ¿no?, que es antes del primer DRS, si tenés fallas de tracción o si entra con el auto de costado en la curva 1, donde sea, el impacto lo vas a sentir acá, no en esa curva, sino que acá, porque vas a tener menos neumáticos para hacer todo este tramo. Entonces, balance frenada para adelante, nos quedamos bien a la izquierda, no queremos tocar el piano en una vuelta de qualia, casi como que queremos venir a más o menos a este punto. Como referencia, yo uso la entrada de boxes allá que está a la derecha. Algunos pilotos cambian ligeramente cómo frenan, pero sí queremos bajar a tercera o cuarta marcha, algunos lo hacen en cuarta y acá nos venimos para la derecha. Ahora sí, como les decía, ¿no? Viste que la pista acá se nota bien clarito, que ven como que te tira para abajo, ¿no? Como que hay un pozo y después sube, querés atacar al pozo ya apuntando el piano, atacamos el piano, nos vamos ancho, usamos toda la pista, cuarta marcha, tracción a full y te quedas acá a la izquierda. Para cerrar la vuelta querés quedarte acá porque acá nomás está el cierre de vuelta y con esto tenemos una vuelta de Abu Dhabi. Y fíjate, Manu, que como te decía, cuando cerrás vuelta vos venís acá y no te querés ir para la derecha porque no le querés dar succión al auto de atrás. Entonces muchas veces los autos cierran vuelta acá y se frenan y literalmente vienen tipo a 50 por hora acá por la línea de la izquierda. Y es por eso que el engomado del lado izquierdo de la pista es un poquito mejor, ¿no? Porque el auto de atrás siempre va a querer agarrarte con un poquito de succión acá. Entonces, viste, como que tratan de ser medio chiqui en ese sentido. Y es por eso que les decía, viste, que ahora que lo hice, ¿no? Y que terminé la vuelta y fíjate que terminás con el auto a la izquierda. Es por eso que en la tracción de largando hacia la izquierda puede llegar a ser mejor que cuando largas a la derecha. Y bueno, y con eso ya sí, terminamos Abu Dhabi, acá tenemos la curva 1 y nada, es hacer lo mismo, otras... ¿Cuántas vueltas son? 56, ¿no?
Son 58. 58, ok. Y es hacer lo mismo, otras 57 vueltas. Excelente. Y bueno, vamos a hablar del elefante rosa en la habitación, que es Abu Dhabi 2010, para salir de eso y seguimos adelante con nuestras vidas, ¿no? La famosa definición de el señor Alonso contra Vitaly Petrov, básicamente, ¿no? Joder, todavía lo odio, tanto como a Timo Glock, casi tanto como a Timo Glock. Yo lo odio más. Básicamente Sí. la definición de campeonato del 2010 era four ways. Teníamos a Vettel, Weber, Alonso y ¿quién más estaba peleando con ellos? ¿Algún McLaren? Probablemente. El caso es que todos llegaban con posibilidades matemáticas de ganar aquí. Alonso básicamente tenía que llegar cuarto o mejor y tuvo un problema, salió bastante retrasado y nunca pudo adelantar a un Vitaly Petrov que se convirtió básicamente en un muro con ruedas durante toda la pista. No pudieron hacer calls en pits para poder adelantarlo tampoco y fue la peor pesadilla de Fernando Alonso en toda su carrera de Fórmula 1 con Ferrari en el 2010, pero ese le dio el primer título a Sebastian Vettel con Red Bull. Sí, que básicamente lo que pasaba era que en las zonas de DRS no es como que Alonso entraba en DRS, pero llegaba a este punto de acá, que era como la última chance de pasarlo, y siempre llegaba, ¿cuánto? A 2 décimas, pero no le llegaba a tirar el auto, y Petrov cuidaba este vértice con su vida, entonces... que era encima pelear, ¿por qué? Por P10, P11, era ¿no? como súper atrás por pocos puntos, y Alonso necesitaba ir a pelear arriba. Y nada, y todo ese stint no lo pudo pasar a Petrov y nunca pudo ganarle la tracción y Petrov gestionó bien los neumáticos y eso que Ferrari tenía a diferencia de potencia y de velocidad punta, pero aún así no le daba contra Petrov, que tenía un setup para velocidad punta y que era suficiente la velocidad punta justo para que nunca lo ataque Alonso en este punto, justo acá en esta curva, ¿no? que hoy en día es la curva 9. Luego hemos tenido otras definiciones, por ejemplo en el 2014, que no me acordaba, pero tuvimos dobles puntos para la última carrera, lo cual fue un poquito loco. Pero ya en el 2014 teníamos la era de dominio de Mercedes. En el 2016 tuvimos el campeonato de Nico Rosberg. Nico Rosberg le ganó en su pick a Lewis Hamilton y acto seguido se retiró como para que Hamilton no pudiera tener revancha. Y nada, la más épica de todas, la definición cuestionable del 2021 con toda la polémica que gira alrededor de las decisiones de los comisarios. Y bueno, decisiones de comisarios que desde antes de eso venimos cuestionando y que nunca se han recuperado del todo. Sí, y algo que creo que es importante decirlo, si bien Verstappen manejó impresionante en esa una vuelta, creo que la decisión de Michael Masi de no sacar bandera roja y cómo manejó el safety car la última vuelta es algo que yo nunca había visto, eso de solamente dejar pasar que eran 3 o 4 rezagados y que cualquier rezagado que estaba en posición de pista atrás de Verstappen no los dejó pasar. Entonces teníamos peleas que eran súper importantes, que en ese momento creo que era Ricciardo contra Sainz, por ejemplo, que para la pelea de constructores era McLaren contra Renault, creo que fue ese año, no me acuerdo exactamente el detalle, pero nada, eran peleas, ¿no? que importaban para los pilotos y que importaban por los puntos, que no la pudieron pelear y porque en el medio tenían al auto que estaba P3, pero entonces era complicado, ¿no? Cómo hizo ese reinicio y después de eso no lo volvimos a ver y creo que también es importante decir de que antes de eso tampoco nunca habíamos visto eso y que le terminó costando a Michael Masi su posición, ¿no? como director de carrera y bueno, si bien esa una carrera de Masi o algunas decisiones a lo largo del año fueron cuestionables, como por ejemplo Silverstone, ¿no? con los 10 segundos de penalización para Hamilton, creo yo de que de ahí todo fue peor, ¿no? Como que todo está en una decadencia de la cual todavía no salimos en cuanto a direcciones de carrera. Sí, esto fue la debacle de la dirección de carrera porque fue muy polémico y era muy fácil de resolver. Y el problema es que no es la única vez que ha pasado eso. Hemos tenido otras circunstancias en las cuales una bandera roja hubiese ahorrado muchos Sí, muchos sí. enfrentamientos, muchas polémicas y simplemente no lo hacen cuando lo tienen que hacer. No aprendieron la lección de Abu Dhabi. Pero bueno, eso no quita que Abu Dhabi sea una carrera que, a pesar de ser de estas carreras relativamente nuevas del mundo árabe, es una carrera bastante interesante, bastante buena. Yo la pongo más o menos a la par de lo que se terminó convirtiendo Bahrein, que está en el calendario desde el 2004 y que se convirtió en una especie de clásico también de la Fórmula 1. Sí, creo yo que tanto el paquete de clasificación y carrera, sí, Bahrein y Abu Dhabi son las dos que al menos a mí me gustan, porque después, por ejemplo, tenés Arabia Saudita, que a una vuelta es impresionante, pero las carreras...
o sea, como que pueden llegar a ser entretenidas, pero como que no están a esa altura. Después tenés Qatar, que por ejemplo en quali es impresionante ver todo el tercer sector en séptimo a fondo, pero la carrera después es como que no aporta mucho, ¿no? Pero sí, eso es algo que no sucede acá y de Abu Dhabi. Si bien nos ha dado carreras aburridas donde no pasa nada, y ahora cuando lleguemos ¿no? a la previa, ¿no? con definición y posibles estrategias, todo eso vamos a ir un poquito más en detalle. Pero nada, definitivamente hemos tenido carreras donde han pasado cosas y creo que es lo interesante. Hay algo de lo que quiero hablar, pero no sé si meterlo antes de la vuelta rápida que vamos a ver ahorita, de tu comparación de vuelta rápida con Colapinto o después de la vuelta rápida. Y tiene que ver con estrategia, tiene que ver con eso que pasó en Abu Dhabi, de las decisiones que se tomaron en Safety Car y las decisiones que se tomaron en Safety Car en Qatar también. Sí, Entonces, no sé, te dejo a ti elegir si de una vez o después de la vuelta Vamos rápida. a la vuelta rápida, después lo tiramos todo junto con el paquete, ¿no? de previa de la carrera, así ya metemos todo en una sola bolsita. Así que vamos con la vuelta rápida que me costó mucho, quiero aclararlo. Estuve aproximadamente 2 horas y media, tuve que hacer otra vez trabajo de setup. Y voy a hacerme a culpa, la vuelta es 3 décimas más lento que lo de Colapinto. Es la primera vez desde que hago estos lado a lado con Colapinto que no puedo llegar a meter la vuelta. Y si bien creo que tenía esas 3 décimas porque hay 3 curvas donde por ahí viste, voy perdiendo como una décima acá y una décima allá, es tan difícil meter la vuelta toda junta en un solo intento que dije, no, ya está, me quedo con esta vuelta, estoy a 3 décimas, con esto me conformo. Así que si ven diferencia de entrando a la vuelta, diferencia de tiempo, es eso, es porque no me dio. Fui muy lento esta semana. Así que. Y sin embargo, Martín, esa vuelta rápida se la vamos a dedicar aquí el día de hoy que está cumpliendo años, una amiga de nosotros, se la vamos a dedicar a Jime. Así que, Jime, la vuelta rápida te la dedico a Martín. La vuelta rápida que es la de la derecha, la de Colapinto. La vuelta de la izquierda, ignorala, porque es medio. No es un buen regalo. Dedicatoria exclusiva para ti. Vamos a la vuelta rápida para Jime. Y bueno, acá tenemos la vuelta rápida con el famoso, a ver si lo dice Catán, and you go push. Nos quedamos acá, sí, en la vuelta rápida nos queremos tirar para la derecha. Vamos a frenar a más o menos 70-80 metros. Pum, cuarta marcha, vamos para la izquierda. Queremos usar toda la pista en la salida. Todo esto es a fondo, absolutamente a fondo. Sexta, séptima marcha. Nos quedamos bien. Podés rozar este piano. En la salida también podés ir con el piano. Tenés que tener cuidado de no tener sobreviraje. Volvemos a la derecha. No queremos tocar el piano en la frenada. 60-70 metros más o menos, tercera. Fíjate que acá como los dos vamos ligeramente más ancho, ¿ves? Como te decía, para tratar de priorizar la tracción. Acá lo importante, como siempre, abrir DRS es buscar el punto donde el piso no toca tanto. No suele ser tanto un problema en Abu Dhabi como si en pistas como Bahrein, por ejemplo, pero aún así tenés que tener cuidado. Frenada 130 metros, balance completamente para adelante, frenada, segunda marcha, nos vamos para la izquierda, nos quedamos en la izquierda y ahora sí atacamos con de todo el segundo piano, tercera, cuarta marcha, zona de detección de DRS y acá nomás, pum, DRS. Acá queremos hacer lo más suave posible con el volante, vamos a subir hasta octava marcha, nos vamos para la derecha, vamos a frenar más o menos 50-40 metros, balance frenada, un clic para atrás, quinta, vamos a fondo, tratamos de jugar con ese bache que está ahí en el medio súper molesto, usamos toda la pista, nos venimos bien para la izquierda, un clic más de frenada hacia atrás, frenamos acá más o menos pasando el vértice anterior a la curva, nos venimos para la derecha, cuarta marcha, tratamos de hacer un solo movimiento de volante, fíjate que Colapinto es como que tiene que ir acomodando porque no encuentra ese punto, ¿no? El agarre es como muy complicado, todo a fondo, sexta marcha, balance, frenada completamente para adelante, frenamos acá en la entrada de boxes, tercera marcha, nos tiramos al piano con de todo, usamos toda la pista, nos quedamos a la izquierda, quinta, sexta marcha y con esto tenemos una vuelta rápida de Abu Dhabi que, Manu, de verdad es muy difícil meter la vuelta porque todas las curvas tienen como sus pequeños detalles. Esta es una de esas vueltas donde tenés que ir jugando todo el tiempo con el volante, no solamente con el balance de frenada, tenés que ir jugando, ¿no? También con los mapas motor en la carrera, que es otra cosa a tener en cuenta, con la gestión de la batería, que es muy importante por las dos rectas de DRS. Así que nada, es una de esas carreras donde por más de que no pase nada, el piloto tiene que ir enganchado al 100% vuelta a vuelta y es muy difícil, es muy entretenido de manejar. Un dato interesante y de por qué el sector 3 es tan vital para poder eh, cerrar la transacción de hacer una vuelta rápida en Abu Dhabi es que en el sector 1 y 2 combinados tienes 7 curvas y media, mientras que el sector 3 tiene las 8 curvas restantes que tienen los sectores 1 y 2 y son curvas bastante difíciles eh, que tienen sus trucos, que tienen sus lugares donde se puede perder tiempo. Claro, claro. Eh, hablando de perder tiempo, una persona que no pierde tiempo, Martín, es Hannes Schmidt. Por favor, vente Ferrari, Quería anda todo. dedicarle, quería dedicarle 5 minutos a Hannes Schmidt porque hablando de Abu Dhabi 2021 y hablando de Qatar 2025, me sorprendió mucho porque no es una persona que se deje ver tanto públicamente, no ofrece muchas entrevistas, no se le ve mucho la cara. Todo el mundo sabe que ella es la estratega
estrella de Red Bull y yo diría que no ha habido una estratega mejor en el paddock desde Ross Brown, básicamente. Es decir, que en 20 años no ha habido nadie mejor de lo que es Hannah Smith hoy. Y lo que hablábamos un poquito en ese rant que hicimos de McLaren la vez pasada. Las decisiones de las carreras y de los posibles escenarios locos no se toman en la carrera, se toman antes. Lo hizo en el 2021 con Abu Dhabi, en donde en todo momento fue opposite, box opposite Hamilton. Verstappen estaba peleando con Hamilton en inferioridad de condiciones y decidieron siempre hacer lo contrario para tener algún tipo de edge distinto a lo que estaba haciendo Hamilton. Y en 2025, cuando la entrevistaron, básicamente ella sumó 25 más 25, le dio 50, luego eso se lo restó a 57 y estaban en la vuelta 7 y dijo, ¿sabes qué? Vamos a parar. Y le preguntaron, ¿estás segura? Sí, sí, esta es mi ventana para parar si hay un safety car temprano. Ella tiene una ventana para safety car temprano, una ventana para safety car intermedio, una ventana para safety car tardío. Es básicamente contra ella que se enfrentan Lando Norris, Oscar Piastri, Zak Brown, Andrea Stella y todos los pelotudos que tienen de ingenieros ahí en el muro de pits de McLaren. Sí, y algo que no llegamos a hablarlo porque el video pasado, viste que literalmente lo grabamos ni bien estaba terminando la carrera, y es algo que entre los dos fuimos viendo tanto independientemente como juntos en el post carrera con Manu, es de que cuando escuchás hablar a los de McLaren suena de que da la sensación de que no estaban preparados para lo que pasó en la carrera. Y como decís vos, a Hannah le preguntaron y inmediatamente ella sabía de que esta era su ventana de... O sea, ella el equipo Red Bull, ¿no? Pero ella está a la cabeza, ella es la responsable. Ellos ya tenían bien en claro que en ese punto si pasaba algo, paraban y estaba planeado. En cambio, McLaren da la sensación de que no estaban preparados para esta situación. Y a mí me parece ridículo, de verdad me parece una locura que el equipo campeón del mundo con dos pilotos peleando el campeonato de constructores no se hayan preparado para esto. Y escuchando las entrevistas de Zak Brown, ¿no? De Andrea Stella, de los pilotos post carrera, de verdad da la sensación de que ese un minuto entre el contacto de los pilotos de la curva 1, de Hülkenberg y de Gasly, y el punto donde Piastri pasa por la línea de boxes, estaban decidiendo qué hacer porque no tenían bien en claro qué hacer. Y como decís vos, Hannah inmediatamente sabía de que iban a parar porque ya estaba en su plan, y claramente Red Bull le dio, ¿no? Le conmemoró la toma de decisión y la preparación de la carrera que sí tuvo Hannah con diferencia a McLaren, subiéndola al podio, que es algo que nos sorprendió en el vivo, pero que nada, con el diario del lunes es obvio que va a subir Hannah porque es la que le termina dando la victoria a Max Verstappen, y no es solamente ahora, ¿no? Todos los fines de semana. Red Bull siempre es uno de los mejores equipos en cuanto a estrategia. Creo yo de que junto con Bono probablemente son los dos mejores ingenieros de carrera o sea, que trabajan en el pitwall, no ingenieros de carrera, sino miembros que trabajan en el pitwall. Obviamente hay grandes nombres como Giampiero Lambiase también en el medio de la conversación, pero nada, el rol que tiene Hannah creo que es una de las mejores, si no la mejor, como decís vos, en trabajo de pitwall de esta categoría, de esta generación de Fórmula 1 de hoy en día. Para mí lo más destacable de esa entrevista es que cuando dice que le preguntaron, ¿estás segura? Ella no lo dudó. Sí, sí, es que esta es mi ventana de pits. Esto es lo que hay que hacer. Ya lo tiene todo perfectamente definido. Ahí no hay nada que se deje al aire, no hay nada que se tome en caliente, no hay nada que... No se improvisa. No hay nada que dudar. No hay nada que dudar. Esto es matemática. Y esto es matemáticas, básicamente. Hablando de matemáticas, Martín, tenemos 22 pilotos listos para la parrilla del año 2026. Ya están definidos todos los puestos. Pido un minuto de silencio en sus casas, jefes, en el chat, por el cristiano fallecimiento de Yuki Tsunoda. Sí, y también vamos a darle un minuto de silencio a la futura carrera de Isaac Hadjar, ¿no? Porque Red Bull va a ese... Ya no tiene. Claro, exactamente, se va a ese no tan codiciado asiento número 2 de Red Bull que ha arruinado tantas carreras. Creo que el último piloto que supo llevarse la carga de ese lugar fue Daniel Ricciardo, que en 2017 le empezó a costar, y de ahí en adelante... A Pierre Gasly le costó volver, a Albon casi lo saca de la categoría, a Checo Pérez lo sacó de la categoría hasta que Cadillac lo trajo otra vez a la vida, y veremos cuál es el futuro de Isaac Hadjar, que es desde Albon también, ¿no? Porque Albon era un piloto joven, ¿no? Pero volvemos a tener un piloto joven en el segundo asiento de Red Bull. Creo yo que por ahí lo más interesante a tener en cuenta es de que van a ser autos nuevos, vuelven en 2026 con autos ligeramente más livianos, son autos más chicos con los neumáticos más finos. Entonces no hay agarre, no esa succión del agarre del efecto suelo. Entonces van a ser autos con una personalidad por ahí más similar a
Creo que los autos de hasta el 2004-2005 en cuanto a carga aerodinámica, no necesariamente 2007-2008, que ya tenían mucha más carga aerodinámica, ¿no?, que los que van a tener el año que viene. A mí me ilusiona de que Hadjar pueda manejar ese auto, de que Red Bull no le va a dar un auto completamente inmanejable. Espero que sea un auto que los dos pilotos puedan ser competitivos, pero a lo que le tengo miedo es a la carrera de desarrollo que puede llegar a ser Red Bull de cara a la segunda mitad del año y ya apuntando a 2027, ¿no? Porque Red Bull Te voy a siempre... decir dos cosas Sí, que tiene a su favor Hadjar para iniciar su carrera en Red Bull. A ver, todas las estadísticas parecen indicar que obviamente está llegando al peor asiento de toda la categoría de la Fórmula Uno. Y sí, está llegando al peor asiento de la Fórmula Uno por quien tiene al lado. Tienen dos cosas a favor. La primera es que el auto va a ser nuevo tanto para Max Verstappen como para Hadjar, entonces los dos van a tener que acostumbrarse exactamente al mismo auto. Un auto que a lo mejor en su desarrollo está pensado un poco en el estilo de manejo de Max, pero no necesariamente va a ser ese auto excesivamente nervioso e inmanejable. Y me atrevo a decir que para las primeras probablemente 9, 10 carreras tengamos un auto que Hadjar va a poder manejar y sin estar a mucha distancia de Max Verstappen, no como les pasó a los pilotos este año, donde ya el desarrollo se había ido completamente para un extremo y fue muy difícil para Lawson, fue muy difícil para Yuki, fue muy difícil para todas las personas que tocaron ese auto. Lo segundo que tiene a su favor Hadjar es que existe una posibilidad real y alta de que Max Verstappen en 2027 no está en Red Bull. Eh, sí. si Red Bull en su paquete motriz no da en el clavo, Max tiene una oferta nada secreta por parte de Toto Wolff para irse a Mercedes o a Aston Martin incluso. Entonces pudiese ocurrir que Max Verstappen no esté ya en ese asiento para 2027 y si Hadjar puede sacudirse la presión que va a tener el año que viene en la segunda mitad del calendario, como tú lo dices, probablemente tengamos un Hadjar que termine liderando a ese equipo entrando a 2027. Claro, es que normalmente en temporadas como esta, ¿no?, que es la primera vez de que tenemos un paquete, o sea, un paquete nuevo del auto, ¿Cerro comentario? Sí, sí. Ujú. viste que suelen ser como 4 o 5 paquetes de mejora a lo largo del año. Nosotros sabemos de que el primero y probablemente el segundo sí o sí van a ser enfocados a Verstappen para darle, ¿no?, para mostrarle el potencial del auto de cara a 2027 para justamente poder pelear con el resultado en la espalda, la renovación del contrato para 2027, 28 y probablemente si fuera por Red Bull hasta 2035 más o menos, ¿no? Pero sí, como decís vos, si hay chance de que se vaya Verstappen o si se confirma Verstappen temprano, porque tranquilamente podemos tener una confirmación por junio, por julio, ¿no?, de que se va del equipo. Sí, los últimos paquetes de mejora pueden llegar a ser más en favor de un auto manejable, que es algo que favorecería a Hadjar. Pero a ver, si con estos autos de efecto suelo es tan difícil de manejar el Red Bull y es tan difícil de tener el control de la parte trasera, ¿no?, del eje trasero, en la tracción y todo eso, imagínate lo que va a ser el auto del año que viene, que objetivamente tiene mucha menos carga aerodinámica, que va a requerir más del agarre mecánico y es algo en lo cual a Max le gusta tanto, ¿no?, sacar el jugo a sus autos, ¿no?, con ese manejo tan agresivo. Yo tengo miedo de que por más de que cada auto haga su propio setup y cada piloto haga su propio setup, de que le terminen dando igual un auto difícil de manejar a Isaac. Claro, de todas formas, todos los autos van a tener esa característica en la que el agarre mecánico va a cobrar más fuerza. Entonces, básicamente, Hadjar se tiene que acostumbrar a este reglamentario que va a ser el de su carrera, el del prime de su Sí, carrera, el sí, que está sí. empezando. Y entonces, nada, se va a tener que acostumbrar sí o sí a esa forma de manejar y está joven. Bueno, No puede darse el lujo que se dio Hamilton de decir, a mí no me gusta esta generación y yo no la voy a manejar bien y ya está. Y pasó claro. 5 años sin manejar. Haciendo O sea, absolutamente nada. Sí, sí. Bueno, igual, sí. mira, voy a robar palabras que dijo Jack Crawford, piloto de Fórmula 2, piloto de desarrollo de Aston Martin, porque le preguntaron justamente estas semanas qué es lo que opinaba y él fue muy vocal al respecto y varios medios se agarraron de eso, de que él decía de que, si bien obviamente el ritmo del auto va a ser más rápido, no por mucho, la personalidad, la característica de cómo se manejan los autos es más parecido a los Fórmula 2 de este año, ¿no? Que tienen carga aerodinámica, pero el agarre principal está en la carga mecánica, ¿no? Y en cómo jugás con la tracción, y en cómo jugás con el diferencial. Entonces, lo bueno para pilotos bueno, no tanto para Lawson, porque él no llegó a manejar los Fórmula 2 de ahora, pero sí para Hadjar y para Arvid Lindblad, que es el otro nombre del cual tenemos que hablar ahora, es de que ellos tienen muy fresco en la memoria cómo se manejan estos autos de Fórmula 2 actuales, y si el auto del año que viene termina siendo muy parecido en el agarre, capaz que lo puede llegar a beneficiar a los pilotos jóvenes, ¿no? Y hemos tenido años donde cambios de reglamento favorecen más a pilotos jóvenes que a pilotos grandes, como fue el caso de Hamilton 2022, ¿no?, que le costó a Vettel 2022, también tuvo un
un año que le costó mucho la transición de los autos de carga aerodinámica a la 2022 y se terminó retirando después de un año nomás. Entonces, creo yo de que esto es algo que puede llegar a beneficiar no solamente a Hadjar, sino a Arvid Lindblad, que es el otro piloto confirmado que va a ser compañero de Liam Lawson en Racing Bulls, que no es poca cosa. Y creo que Lindblad llega al equipo correcto en el momento correcto. Pudiésemos decir que está muy joven, que fue muy rápido la transición. Probablemente Red Bull no tenía planeado hacer esto sino hasta el año entrante. Sin embargo, creo que está bajo una dirección un poco menos agresiva que la anterior. Creo que con Mekis en el equipo principal probablemente tenga oportunidades suficientes como para desarrollarse y no parte el año con la amenaza de un piloto que lo va a reemplazar. Claro, sí, sí. Y otra cosa a tener en cuenta, viste que normalmente cuando suben pilotos nosotros decimos, y quizás les servía más un año más de Fórmula 2, como por ejemplo decíamos con Colapinto, ¿no? En carreras como España, ¿no? Pero creo que como justo ahora tenés el cambio de set de reglamentaciones el No para año. todo el mundo. Exacto, todos arrancan de cero, entonces es preferible tener un piloto como Lindblad en 1 o 2 años con un auto nuevo que todos arrancan parejo y darle pretemporada y kilometraje y desarrollo, que por ejemplo hacerle perder un año más en Fórmula 2 y usar a un Tsunoda que sabes que eventualmente vas a descartar. Entonces me parece correcta la decisión de subir a Lindblad, a pesar de que no tuvo el mejor año de Fórmula 2 o no estuvo a la altura de las expectativas, pero es muy parecido con lo que le pasó con Kimi Antonelli. Ganó una sprint, ganó una carrera principal en España, fueron sus 2 victorias este año, tuvo alguna que otra subida en el podio, pero en sí fue un año bastante cabizbajo, ¿no? Por parte de esta temporada de Fórmula 2 de Arvid Lindblad. Pero bueno, es un buen piloto. Creo yo que es necesario decirte que es un buen piloto, tiene potencial y personalmente creo que le va a ir bien en Racing Bulls. Creo que le va a ir mejor que a Lawson probablemente. Sí, sobre todo porque Red Bull está consiguiendo lo que le ha hecho falta en los últimos 2 años y eso es estabilidad. Ya tienen la estabilidad que no tenían, o al menos así parece desde afuera. Esperemos que la mantengan y creo que ya esa alineación está bastante sólida. Yuki continúa en la familia como piloto de reserva y piloto de pruebas para Red Bull en busca de un asiento para 2027. Bueno, creo que Yuki tiene la opción de ver si algo pasa que le permita recuperar algún asiento, cosa que dudo si Honda no está detrás de él como para promocionarlo. Pero bueno, todos sabemos cuál es el sueño de Yuki Martín y creo que ya ahora sí lo puede cumplir. Sí, pero por el otro lado también yo me pongo en la posición de Red Bull y es súper importante tener un piloto de desarrollo con experiencia, ¿no? Por ejemplo, Ferrari lo hizo con Antonio Giovinazzi, que es piloto de desarrollo hace varios años, desde que se fue de la Fórmula 1. Red Bull antes lo había hecho con Sebastián Buemi, que era piloto de desarrollo de Red Bull, mientras él ya competía para Toyota en WEC, ¿no? Entonces es como que, bueno, fíjate de que Mercedes ni bien lo liberó, a Bottas, ¿no? Ni bien Bottas quedó libre, fue como vení, necesitamos un piloto de desarrollo con experiencia. Entonces, la posición, desde el punto de vista de Red Bull, vos querés tener a Yuki en esa posición porque te sirve mucho tener un piloto que conoce el auto, que conoce la sensación de ir al 100% con un auto de Fórmula 1, en comparación de, por ejemplo, Aston Martin, que tiene un Jack Crawford nomás, ¿no? Que te acordás de que antes lo tenía Pedro de la Rosa, pero que hoy en día ya está muy ajeno a lo que es la Fórmula 1 moderna. Entonces, nada, yo creo que Red Bull va a hacer lo posible, aunque suene raro, por mantener a Yuki en esa posición, pero obviamente el sueño de Tsunoda es volver a la Fórmula 1, tenés opción como Aston Martin, tenés opciones como Cadillac, tenés opciones, ¿no? Como que se pueden llegar a aparecer a huequitos en Williams, en Haas, hay algún que otro contrato que en 2027 se libera, entonces él va a estar expectante, va a querer rendir y obviamente está siempre la opción de que Lawson se coma la pichula entera de Lindblad y que digan ya fue, salí de acá, no te queremos más, te echamos otra vez y lo suben a Tsunoda que está ahí en posición de reserva. Correcto. Y bueno, antes de pasar a nuestras predicciones, para no solamente la carrera, ya estas son las predicciones para el campeonato, porque dependiendo de quién pongamos en primero, segundo o tercero, ya estamos definiendo el campeonato en estas predicciones, Martín. Ya hablamos de noticias reales, ahora vamos a hablar de una especulación que anda rodando y luego pasamos a la especulación nuestra. Dale, dale. Ya está ya la acostumbrada especulación. Y es relacionada con lo que va a pasar con Christian Horner y el nombramiento de Newey como team principal de Aston Martin. Una cosa que conversábamos era de que nos parecía muy extraño que jalaran de la mesa de diseño a Adrian Newey para sacarlo de su trance de diseño en el que entra cuando está por iniciar un set reglamentario y lo pongas en una chamba que lo va a tener haciendo política básicamente, porque el rol de team principal tiene mucho de política, mucho de medios y mucho de negociar con la parte interna del equipo Aston Martin. Y cómo esa cosa que nos extraña está relacionada quizás un poco con el futuro de Horner. Horner
pareciera estar fuera de la conversación, pero no realmente, porque el rol que realmente estaba buscando Horner no era exactamente como team principal, sino en una posición de board of directors, una posición directiva, una especie de Zach Brown, pero bien hecho para Aston Martin, en el cual le dieran algún tipo de participación accionaria, control sobre el equipo y un rol above the team principal para gestionar toda la parte política, toda la parte de administración, toda la parte de liderazgo del equipo. Y de cierta forma eso encajaría con los planes de Aston Martin de haber contratado al mejor diseñador de esta generación, el mejor diseñador desde Colin Chapman, diría yo, eh, para que pueda enfocarse justamente en eso, en diseñar. Sí, porque como decís vos, la posición que tiene hoy en día Newey es gestionar no solamente todo el equipo, toda la fábrica, todo el personal, sino también discutir o sea, negociar sponsors, negociar medios, negociar, manejar pilotos y esas cosas él nunca lo hizo y da la sensación de que nunca fue su interés. Claro, vos imaginate que cuando estaba en Red Bull, él era como, yo quiero diseñar autos, y él le pedía a Horner, ¿puedo diseñar un superauto? Y era como, sí, dale, andá a diseñarlo, tipo, haz lo que quieras, ¿no? Entonces es como que es raro que lo hayan puesto en esta posición y creo yo de que también es importante con respecto a lo de Horner y la posición que él vendría a ocupar. Él en Red Bull era team principal, pero era solamente team principal en cuanto, ¿no?, al manejo del equipo. Como por ejemplo, algo parecido a lo que hace hoy en día Binotto con Sauber, ¿no?, de futuro de Audi. Y después tenés team principal más como Toto, que es parte accionario de Mercedes, o como era Brown, por ejemplo, con Brown en 2009, ¿no?, con Brown GP. Empleado, claro. Jefe, dueño, accionista, exacto, empresa administrada por tu propio jefe. Claro, y es como que tenés ese extra de responsabilidad, pero extra de control, que es algo que Horner siempre quiso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que legalmente hoy no lo puede negociar con otro equipo, porque todavía está ligeramente atado contractualmente con Red Bull. Entonces, a su Gardening Leaf. Exacto, entonces, ¿cuándo se liberaría esto? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de que hay conversaciones reales entre Horner y no solamente Aston Martin? Por ahí va más lo que yo creo. Por ahí va más lo que yo creo, ¿no? Entiendo que el Gardening Leaf de Christian Horner se termina en Spring, en la primavera del 2026. Y eso explica también que Aston Martin necesita un team principal, no pueden esperar a quedarse sin team principal hasta 2026. Sí. Y ya decidieron mover a Andy Cowell a una posición que es su fuerte, que es el desarrollo de motores. Ya hizo el mejor motor que ha visto la Fórmula 1 en no sé cuántas décadas, en el 2014, y quieren que replique un poco ese éxito haciendo ese bridge entre Honda y Aston Martin. Entonces, a mí me hace sentido todavía la posibilidad de que Horner pudiese ingresar a Aston Martin o a cualquier otro equipo el año que viene. Sí, yo creo que los dos equipos que probablemente vayan a pelearlo al máximo son Cadillac, que van a arrancar, ¿no?, con un team principal propio, pero que no tiene tanta experiencia por ahí necesariamente en la Fórmula 1. Y después del otro lado tenés obviamente a Aston Martin, de que básicamente no es que están improvisando, ¿no?, pero es algo que no es esperable, ¿no?, que esté mucho tiempo en esta posición Adrian Newey. Sí, es que no, para mí no tiene mucho sentido que tengas al mejor diseñador y que no lo tengas diseñado. Es lo que la parte que a mí no me termina de encajar. O sea, le sacás tiempo de diseño, vos no querés El tenerlo. esfuerzo de diseño no te deja tiempo para más nada. Claro, ¿no? O sea, Especialmente este año. Por la prensa, sí, sabemos por la prensa de que la esposa se queja de que Adrian Newey no para en casa y que trabaja 18 o 20 horas al día. Porque se ha filtrado en los medios. Y así es Newey cuando está diseñando un auto nuevo. Claro, y no le querés sacar ese tiempo organizando, no sé, la siguiente sesión de fotos para la ropa, el nuevo apparel de Winter de Aston Martin. No es algo O para loco. atender a un periodista que le pregunta por qué no echan al Lance Stroll todavía. Claro. Pues, No, además la carga mediática que tienen los Team Principal directamente con Fórmula 1, directamente con FOM es súper alta y no lo querés ahí a Newey, lo querés dibujando alerones y manejando el equipo aerodinámico, sí, es raro que esté acá. Y bueno, ya con eso podemos cerrar y ahora vamos con nuestras predicciones para el campeonato de 2025. Martín. Campeonato que Gran está Premio de Abu Dhabi. completamente definido. Yo con 130 puntos. ¿Vos tenías cuánto era? 145,0. 145.5. Exacto, 144,9. Entonces, arranquemos por el sábado. Pole position, la clasificación. ¿Quién la gana? ¿Quién lo ves primero? A Lando Norris. Ok, empatados los dos. Lando Norris. Creo de que McLaren volvió a la vida, así que es una pista que debería beneficiar a McLaren encima. Así que sí, Lando Norris probablemente
agarre la pole. Esperemos de que Piastri la pueda pelear, ¿no? Porque largar con Piastri primero creo que haría más entretenida la definición del campeonato, pero bueno, veremos. Cuando te dé mi podio te digo cuál es mi predicción de lo que va a pasar en esa primera vuelta. Dale. Último para la carrera. Lo tengo a Lance Stroll, genérico, no me importa quién quede de último, yo aquí lo que quiero es ver qué pasa en el podio y ya, básicamente. Ok, perfecto. Copy-paste, copié y pegué. Yo fui con Ocon. No sé por qué siento de que Ocon, viste que a veces Haas tiene fines de semana donde no funciona y a veces sí, a veces Ocon le cuesta más que Berman. Creo que tiene un poquito menos de flexibilidad que Berman, que es normal en autos como estos, así que lo veo a Ocon ahí último en la tabla. Posición con la Pinto lo tengo de 16. Yo lo maté un poquito, 18. No le tengo fe al Pin. Sí, está horrible, está horrible. Si en Qatar le costó lo que le costó, en Abu Dhabi va a ser una pesadilla. En predicción loca yo tengo que va a haber 2 safety cars. ¿Sabes que casi hago la misma? Pero dije, ¿sabes qué? Necesito los puntos, así que vamos con algo que es un poquito más factible. Hamilton último en la quali. No, pero eso no es loco, Martín. Es como poner a Tsunoda último, ¿no? Claro. Eso te lo podía decir mi viejo. No, pero puede ser. Es raro, ¿no? Porque hablábamos de que la definición de Ferrari el año pasado era competitivo, ¿no? De que le llegaba mano a mano para pelear la McLaren, pero este año el auto no funcionó. Y creo yo de que si bien Hamilton, él como piloto había entrado en ritmo después del parate de verano, creo que se cayó completamente el auto, ¿no? Llegamos a un punto donde Leclerc está clasificando P12, P13 en algunas qualis donde ese es el ritmo del auto. Entonces creo yo de que Abu Dhabi va a ser una pista que castigue mucho este tipo de cosas, que es un auto inmanejable con un piloto que le cuesta. Así que lo veo lamentablemente a Hamilton P20 por ritmo puro en la clasificación. Bueno, ahora vamos con lo que va a pasar en el podio, ¿no? Aquí te va mi podio loco. Te voy a lanzar los tres de una vez y luego te dejo lanzar los tres y te digo qué es lo que yo creo que va a pasar. Porque te dije que en la pole estaba Lando Norris. Ajá, entonces, ¿cuál es tu podio? Ok, para mí es tercero Antonelli, segundo Piastri y primero Verstappen. O sea ¿Qué es lo que yo...? Bueno, dime tu podio y te digo qué es lo que va a pasar, según yo. Yo lo puse tercero a Max Verstappen, segundo a Piastri, primero a Norris. Mira, este fan de Norris se acaba de salir del closet, señoras y señores, el fan de Norris. Yo siempre lo supe en este podcast. Yo sospechaba que mi compañero era un traidor y aquí lo acaba de confirmar. Jamás. Y lo confirmó. No. Que haya tenido espadita en su canal de Twitch no quiere decir de que... No, para nada. No, jamás. A ver, ¿qué es lo que crees que va a pasar? En los comentarios. No. ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Sale en la pole. Yo creo que Lando Norris sale en la pole. Va a salir con la mentalidad en la que terminó Qatar. Y a su lado va a salir o Max Verstappen o Piastri, pero va a estar rodeado de los dos. Va a estar rodeado de Piastri y de Verstappen. Y va a terminar afuera en la curva 1 haciendo un trompo que lo va a dejar en posición 12 u 11. Y en la remontada no va a llegar más allá de P4. Ok, tiene sentido. O sea, que lo veo. Porque además Max lo dijo para Qatar y claramente... si esto pasa, se hacen predicciones en el Patreon. A ver, si hay algo que Max dijo para Qatar, y creo que ahora en Abu Dhabi que tiene más chances todavía es más probable de que Max dijo que él va por todo, ¿no? Que no le importa nada si hay que chocar a alguien. Sí. Entonces, si con Carpa puede enganchar una delantera derecha con un trasero izquierdo de Norris, sí, lo veo haciéndolo. ¿Por qué puse a Antonelli de tercero? Porque había que poner a alguien de tercero y no sabía quién poner y puse a Antonelli, pero no va a ser Norris el tercero. No, está bien. Me parece válida tu predicción. Lo bueno es de que en cuestión de segundos después de la largada vamos a saber si se da o no, porque si no pasa nada ahí. O en la curva 6. Ojo que en la curva 6 también es posible que generar contactos, porque es curva una... 6, sí, curva 6 es muy importante también en la vuelta 1. Entonces hay que estar atento a eso. Pero Lando Norris la pierde es en la largada. Ahí es donde él no encaja. El embrague con el acelerador no le cuesta el jueguito. No, mira. Entonces, esa es mi predicción y con esta predicción queda campeón Max Verstappen, señores. Obviamente. Como corresponde, como debería. Si existe el karma y si existe un dios y le gustan los autitos, Verstappen va a ser campeón. Mi predicción, que es más estándar, ¿no? Que es Verstappen 3, Piastri 2, Norris 1, es más que nada porque si bien puede llegar a pasar cualquier cosa en la curva 1, capaz que tenemos a Norris clasificando P2 y Piastri P5 y Verstappen P1, lo que sea, la realidad es de que en esta pista el ritmo de carrera es mucho más importante, porque si bien podés llegar a meter una vuelta mágica donde enganchás todas las curvas, eventualmente lo que importa es el ritmo de carrera, porque es una carrera a una sola parada. Tenemos los neumáticos más estándar, ¿no? Que son el C5, el C4 y el C3.
vez, así que va a ser medio duro, probablemente una parada. Entonces la gestión de neumáticos y el ritmo de carrera es lo más importante, y creo yo que McLaren va a ser intocable. O sea, por más de que esté en P3 y P4 en la vuelta 2, yo creo que eventualmente Norris va a ser más rápido que Piastri, y Piastri va a ser más rápido que el resto del mundo. Y del resto del mundo, obviamente, Sí, Verstappen es el mejor. pero yo creo que Verstappen va a conseguir el aire limpio en la vuelta, en la curva 1, y los McLaren con aire sucio se van a empantanar allí detrás de Verstappen. Sí, puede ser. La otra que voy a lanzar es que yo aquí pongo a Jimmy Antonelli de tercero y a Norris en un hipotético cuarto lugar. ¿Vendrá una orden de equipo de Piastri, déjate pasar por Antonelli y Norris para que Norris gane el campeonato? Espero que lo hagan. Más les vale que lo hagan. Si los hijos de Mil no sacrifican a Piastri para llevarse el Ajá, doble campeonato. yo también creo que lo hagan. ¿Tú crees que Piastri obedezca? Sí. Yo creo que no. No, yo creo que sí. A ver, más allá de la bronca de la carrera pasada, yo creo de que Piastri sabe de que si tiene alguna chance de pelear el campeonato el año que viene, va a ser con McLaren. Y si quiere negociar contratos a futuro, yo creo que tiene que demostrarle que es un team player. Con esta conversación, lo único que quiero decirles es que este fin de semana vale la pena ver todo en vivo. Sí, 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 Va a sí, haber sí. spoiler por todos lados. Sí, Yo sí, no sí, me sí, quiero sí. perder esta carrera. Cancelen planes el domingo en la mañana, cancelen planes el sábado para la quali. Este es el fin de semana de 2025. De hecho, Y un fin de semana que yo no me esperaba. Un fin de semana que durante toda la temporada jamás vi venir. No pensaba que íbamos a llegar a Abu Dhabi en estas condiciones. no, coincido, yo estoy nervioso. Y es más, yo ni siquiera planeé planes. Tengo planes que tengo ahí tipo on Y yo no hold, soy ¿viste? fan de nadie. Yo No, detesto claro, a todos esos tipos. En claro. tal caso quiero que gane Piastri, pero O sea, así, o sea. mi predicción anual era que Leclerc salía campeón del mundo. Tipo, me chupan un huevo estos De esas no burros. vamos a Sí, hablar, sí, sí. Martín, no nos hagamos daño. No, 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 nos no, sí, hagamos sí. daño. O De esas no sea, vamos a hablar. yo odio a Verstappen, odio a McLaren, me cae mal Zak Brown, Norris me parece un choto, pero es la mejor definición que tenemos de 2021 en cuanto a la previa. Y sí, por favor, no Y se eso la es pierdan, no se la automovilismo. pierdan. Eso Sí, es sí. automovilismo, Sí, eso es sí, sí, sí. automovilismo. ¿Y a qué horas se tienen que levantar la gente el fin de semana para ver la carrera, Martín? A ver, tenemos Fórmula 2, tenemos Fórmula 1. Creo yo que podemos pasar por alto la Fórmula 2. Vamos a lo importante de la Fórmula 1. Después, si querés, le tiramos aparte los horarios de Fórmula 2. Que sepan que están ahí en los horarios de siempre. Así que Fórmula 1, que es lo que importa. Los libres arrancan a las 6:30 el viernes y a las 10 de la mañana los libres 2 para Argentina. El sábado tenemos los libres 3 a las 7:30 de la mañana con la clasificación a las 11. No se pierdan esta clasificación. El año pasado, Manu, el único piloto que no estuvo en 3 décimas fue Duhan, que estaba a 4. Después, 19 autos en 3 décimas de segundo en la Q1. Como en Qatar. Es va a ser una de las mejores clasificaciones del año, se los aseguro, va a estar para cualquiera. Así que no se pierdan la clasificación para Argentina el sábado a las 11. Y cerramos con el Gran Premio de Abu Dhabi a las 10 de la mañana, hora de Argentina. Y en el medio está la Fórmula 2 por ahí en el medio. Ah, sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Práctica 1 en México. Viernes, 3:30 de la mañana. Práctica 2, 7 de la mañana. Sábado, clasificación de la Fórmula 1 a las 8 de la mañana. Y el domingo desayunamos Fórmula 1 a las 7 de la mañana. Qué lindo horario. Valores tradicionales. Madrugamos para ver definición de campeonato. Sí, sí, por favor. Una Sí. definición de campeonato que en su momento tuvo Japón, que luego tuvo Brasil y que ahora tiene Abu Dhabi. Sí, a ver, que obviamente, objetivamente Brasil era mejor definición, pero puede pasar cualquier cosa. Abu Dhabi es una pista donde puede llegar a haber contactos, donde lo que tiene la particular es que la mejor posición de sobrepasos en la curva 6 con una frenada muy brusca hacia adelante, en la cual si perdés el control o tenés una pequeña bloqueada o puede llegar a haber un mínimo contacto. Hemos tenido contactos en esa curva desde siempre, ¿no? Bottas con Magnussen, como le decíamos, Ricciardo que siempre tiraba el auto y nada, generaba como situaciones ahí, Piastri pegándole con la Pinto, fue todo en la curva 6. Entonces, no solamente en la vuelta 1, sino que en cualquier vuelta puede pasar ahí. Y por más de que los planes de la estrategia sean solamente una parada, si el duro no rinde, capaz que tenemos un medio duro medio, ¿no? O si el blando mágicamente aguanta más, porque es ligeramente más duro que el del año pasado, capaz que tenemos un blando medio duro. Entonces hay que estar atento. Un auto al menos va a intentar ir a 2 paradas, así que no se duerman, que puede pasar absolutamente cualquier cosa el domingo. Y bueno, hablando de definiciones de campeonato, Brasil lo han puesto al principio del campeonato, el medio del campeonato y de último, y siempre da espectáculos. Sí, sí. Abu Dhabi está dando espectáculos en este cierre de definición. Y nada, este fin de semana vamos a saber si tenemos campeón nuevo
o tenemos 5 campeonatos de Max Verstappen. Alcanzando a Fangio, que no es poca cosa, y sobrepasando a Vettel. Me dijeron por allí que Hamilton tenía planes de estrellarse en una curva 14 en determinado momento de la carrera, que iba a volver Michael Masi. Me dijeron que si el Red Bull, que si el V-Carb andaba mejor que Red Bull, le cambiaban la pintura y subían a Max a V-Carb, no sé. Red Bull va a hacer todo, es lo que les quiero decir, va a hacer todo para que Max gane ese campeonato. Hanne Schmidt está en este momento planteando 14 millones de escenarios en el que uno gana Verstappen y ella lo tiene listo. Y me pregunto si a Tsunoda le están mostrando videos de kamikaze de la Segunda Guerra, ¿viste? Con el objetivo naranja, ¿viste? Con el target. Le están enseñando las carreras de Sargent y Latifi. Está diciendo, esto es lo que tienes que hacer en esta curva. Puede pasar, sí, se viene. No hay que ir tan lejos. Lo están llamando, ¿cómo que se llama? El del PIN, el del Crash. A Briatore, ahí está. Lo están llamando a Briatore para pedirle consejos, boludo. Sí. ¿Vos cómo harías esto acá, Flavio? ¿A quién lo mandás? ¿Cuándo lo mandás? Pero que no se note, Flavio. Un poquito mejor. Y no con Tsunoda, porque él sí va a hablar. Él va a hacer la gran... Pero hablar en japonés, nadie lo va a entender. Así que no pasa nada. Like and subscribe y nos vemos el lunes. O muy tristes o muy felices. Veremos. Enojados, eso sí, seguro. Bronca va a haber, eso no lo niego. Sí.